sino simplemente como información de qué es lo más importante de ahí. O sea, va a ser más importante que nosotros sepamos, por ejemplo, de que los factores que van a influir como el termotropismo, el biotropismo, el hidrotropismo, van a facilitar la migración de la larva hacia la parte final de la copa, ¿no? Que el dominar o el saber, bueno, utilizo una copa lumbar, utilizo una malla metálica, utilizo la lámina escabaleada, no. Eso está formando parte, o puedo de repente incluir dentro del cuaderno, que es la información que voy a tener, ¿no? Pero donde yo lo que me refiero es que en el examen van a hacer preguntas muy claras, muy puntuales referente a la aplicación de las técnicas, a la utilización, por ejemplo, de esa técnica o el fundamento en que se basa. Migración de larvas, utilización del neurotropismo, etc. O para qué utilizo específicamente. En el video, efectivamente, la doctora indicó también que en un momento mostraba la diferencia que puede haber entre larvas de Strongyloides cercoralis y larvas de Ankylostoma o dioxinalis. Pero mayormente la técnica, como sí, está dirigida a poder captar la presencia de larvas de Strongyloides, sobre todo en grupos de riesgo, lo que justamente se estableció en base al trabajo o al trabajo de investigación en el departamento de Santa Cruz, en el departamento de Cochabamba. Eso determinó justamente que se pueda tomar en cuenta como uno de los parásitos oportunistas importantes que pueden estar existiendo. Más adelante, ya no hablaré de la técnica, pero hablaremos de los parásitos, hablaremos, por ejemplo, de los grupos de riesgo para Strongyloides, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. O sea, sí vi que en algunos de los teléfonos alguien accedió y pudo ver en el video, ¿no? Eso es importante porque tampoco me voy a basar todo exclusivamente, sino también en lo que hemos visto que yo hice una primera presentación. No, mi mamá no me dijo eso, que voy a arquitectura. Sí, estoy ya actualizando, ya todo esto está en Hice puntos normales para mantener todos. también es importante. Hice puntos normales para mantener todos. La parte de la bioseguridad, ¿no? Que también hemos hablado en general, claro, acá entra con una definición, pero también hay que tomar en cuenta en todo caso, ¿no?, el tipo de, cómo defino medidas de prevención para evitar los riesgos, ¿no?, dentro de la actividad de control de factores de riesgo laboral, que es lo mínimamente que nosotros utilizamos. ¿Qué utilizan, por ejemplo, en microbiología? ¿Qué le va a pedir la doctora? No creo que sea todo el equipo, pero somos mandil, gorro y guantes. ¿Por qué? Porque justamente van a manejar muestras y muchas veces van a sembrar esas muestras. Yo no la puedo sembrar así, sin usar los guantes y el cuidado respectivo, ¿verdad? Y sobre todo, que todo eso se va a basar acá, por ejemplo, yo puse general, etcétera, ¿no? Y sobre todo, ¿qué me permite tomar en cuenta cuál es el grupo que mayormente nos va a interesar a nosotros? Los agentes biológicos, virus, bacterias, hongos y parásitos. Radiación del fuego va a haber otra condición, tiene que haber una bioseguridad, pero para evitar las quemaduras yo tengo que utilizar otro tipo de protección, ¿verdad? Pero nosotros vamos a utilizar esto de acá para evitar tener enfermedades infecciosas.
que nos transmitan, por ejemplo, porque toda muestra infecciosa debe ser considerada como potencialmente tóxica. Después la bioseguridad. Esto sí que es importante también, principios. Los principios o pilares principales de la bioseguridad: la universalidad, uso de barreras, medios de eliminación. Universalidad, todos tienen que conocer. No es solamente para los países, sino en general. Que se intensificó cuando vino la pandemia. A partir de febrero-marzo de 2020, lógicamente se comenzó ya a tomar las previsiones en cuanto a eso. Entonces, ver los principios de universalidad no es difícil, no es tan complicado, no es un examen totalmente complicado, justamente va sobre los temas que están señalados. Entonces, si ustedes lo van a revisar, tienen esto en la información. Por otro lado, también han hecho la presentación de el tipo de la clasificación de los recipientes. Hubo en alguno de los grupos la duda de que, por ejemplo, que en el negro puede entrar con recipientes comunes, aunque mayormente en otro lado, por ejemplo, ponen el recipiente negro para sustancias, por ejemplo, como algunos reactivos, medicamentos, etc., ¿no? Entonces, en algún lado mencionar negro, pero generalmente para esto puede ser el azul, o el azul residuo especial. O sea, generalmente esta información es la que yo pasé algo que pueden acceder, pero leyendo, digamos, algo más, generalmente el negro utiliza los reactivos por ejemplo, reactivos, placas radioactivas, etc. En cambio, un azul ya puede utilizar cartón, etcétera, ¿no? Papel, no hay problema. Y el rojo, principalmente, que entra todo lo que se refiere a residuos infecciosos, ¿no? Hemoderivados, jeringas, etcétera, ¿no? Muy bien. Ya. Luego tenía algo de esto. Acá dice presentar al grupo la importancia del microscopio, los principales objetivos que se utilizan, dónde van los objetivos. Esto que se llama el revólver, que permite cambiar de tono. La platina, obviamente, que se permite colocar la muestra, pero no es fija, o sea, tiene que desplazar. El sistema de iluminación, la fuente de luz, por un lado, el condensador y el diafragma, ¿qué me permite? Regular la luz, efectivamente, ¿no? Los oculares, que son los que están en contacto con la visión para poder permitirse observar la luz, ¿no? No hay ninguna dificultad, obviamente, para en todo caso los componentes. En algunos casos, en algún tipo de centro, un poco más grande, aparte del 10 tienen el objetivo 20, pero normalmente ¿cuáles son los principales objetivos? El 4, 10, 40 y 100, nada más, ¿no? Son dos objetivos que vamos a utilizar. Esto no es muy complicado ni muy complejo, obviamente, ¿no? Entonces, de todos modos, ya hemos conversado ya 2 veces, ¿verdad? En el cuaderno, algunos ya veo que seguramente ya tienen una parte, ¿no? Pero el cuaderno lo presentamos el día que hacemos el examen. Y lo que vamos a hacer, como les decía, probablemente voy a averiguar, voy a ver en el curso de hoy, si en el curso de la lección, un poquito más. Tenemos el aula donde pasamos la parte teórica, pero antes está dispuesta con otros docentes, entonces no podemos poner directamente. A primera vista son de los grupos, o si no, dividimos en 2 grupos, porque calculando para las 10 preguntas muy concretas, no de selección, no preguntas para abiertas, entonces perfectamente 20 a 25 minutos es un tiempo bastante suficiente. Son temas muy
claro, que ya más adelante ya veremos, digamos, el tipo de examen, pero generalmente son como dos exámenes que se realizan, que son teórico-prácticos, ¿no? O sea, teórico de la práctica. Por otro lado, generalmente damos el examen, lo toma unos días en toda la parte de la corrección, ¿no? Y lógicamente después les aviso cuál es la forma en la cual siempre avisamos. No leer la nota ni la paso por WhatsApp, sino directamente, porque me siento acá, en el examen, voy llamando por lista a cada alumno, porque ordeno todos los exámenes de acuerdo a la lista si en caso hay que hacer en segunda instancia, lógicamente primero tiene que ver el alumno los resultados de su examen para poder programar en el lapso de unos días a la segunda instancia. Son 3 instancias, pero primera instancia, segunda instancia que se da en el lapso de un tiempo. El primer mes, la primera semana, la segunda y la tercera semana. La tercera instancia, ¿no? Generalmente lo damos de acuerdo a la modalidad y a lo que está establecido en el reglamento de evaluación. Eso es algo que han insistido las autoridades, sobre todo las nuevas autoridades, porque ha habido algún cambio en los coordinadores, ¿no? No es para que nos afectemos ni tengamos ningún problema, pero lo importante es que desde un principio vaya viniendo bien, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Está claro. Conforme vayamos avanzando, siempre voy a mencionar ese elemento de la claridad y de la información, ¿no? Que esté claro, ¿no? Para ver de que se hable que todos